Bueno, muy buenos días. ¿Qué más, muchachos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo me les fue con el taller? Buenos días, profesor. Bien, gracias a Dios. Con el taller ahí más o menos. Lo Por perdí. ahí, por ahí varios compañeros me estaban escribiendo que no dejaba subir, profe. Mejor dicho, les llegó el internet el viernes a las 10:30 de la noche. Es que acordaron que tenían que subir el taller. Entonces, profe, que no me deja cargar, que no sé qué pasa. Eh, Voy a crearles en el siguiente formulario, les voy a colocar dos opciones para que suban el link o suban el documento, porque igual el documento les hubiese permitido cargar porque yo tengo alcance un tera completo. Ya no había problema con que les cargara, pero pues digamos para que no se vuelva a, a ocasionar el tema, pues les voy a generar en la siguiente un link ahí para que puedan subir el enlace, para que no tengan que subir no solo el documento, porque acá ya les había cargado, tenían hasta 1 GB completo. No creo que un Excel o un PDF les pesara tanto. Pero en el siguiente taller les voy a generar un enlace para que puedan cargar el enlace entonces. Muchachos, en las tutorías 1 y 2 hemos visto las generalidades del pasivo y patrimonio, que fue la unidad número 1, y que ustedes la ven en el video primero. En la unidad 2 vimos costos de capitales, entonces ahí es donde visualizamos instrumentos financieros, las tasas, estructura de las tasas de interés, unos ejemplos con liquidaciones con tasas de intereses. Vimos que son las obligaciones nacionales y obligaciones extranjeras y nos enfocamos en la sección 11, instrumentos financieros de las normas internacionales de información financiera. En la unidad 3, que es lo que vamos a visualizar el día de hoy, vamos a hablar sobre proveedores, cuentas por pagar e impuestos. Entonces tenemos una hora, aproximadamente 1 hora 20 minutos. Entonces voy a intentar abordar marco conceptual, proveedor nacional y extranjero, cuentas por pagar y retenciones. Vamos a quedar hasta aquí. En la siguiente tutoría vamos a ver impuestos a las ventas, impuestos de renta, monotributos, impuestos de industria y comercio. Por ahí, ¿quién se me conectó? Carlos, para que me silencie el micrófono. Ok, obligaciones en la siguiente, o sea, ya sería la quinta, en el quinto encuentro vamos a ver obligaciones laborales. Y en el sexto, pasivos estimados y bonos y papeles comerciales. ¿Sí? Como tienen 8 unidades, pues vamos a estar direccionándolas de manera equitativa con la finalidad de observar cada una de estas unidades. Importante, como esta unidad número 3 es como la más amplia como tal, pues vamos a abordarle con especificidad. Importante, esto todo está contemplado conforme a la sección 11 de instrumentos financieros y en tributaria 1, porque ustedes están en contabilidad 3, en tributaria 1, por ahí en el sexto semestre, séptimo semestre, que ya la comienzan a visualizar, la primera o el primer corte o los primeros 3, 4 tutorías van a ser sobre retención en la fuente IVA. Entonces lo que vamos a observar aquí es como la manera en cómo se trabaja la tabla de retención, entre otras situaciones, pero ustedes van a ver una materia específica sobre declaración de retención en la fuente y declaraciones de IVA. Importante, muchachos, que la retroalimentación sea de ustedes. ¿Por qué? Porque en la vida profesional, uno de los conceptos que más escuchamos es el IVA y la retención en la fuente. Usualmente usted tiene que declarar la retención en la fuente. Es importante que usted, sí o sí, comencemos a visualizar cómo es el manejo de estas retenciones. Eh, Ustedes en su casa, hay muchos videos, actualices, el Consejo Nacional de Contadores, entre otras entidades, pueden apoyarles en los temas para profundizar la temática. Recuerden que la educación superior
pues es una introducción como tal a la profesionalización, pero que de alguna u otra forma ustedes tienen que retroalimentar ese aprendizaje, más en la profesión que ustedes escogieron. ¿Sí? Porque la profesión que ustedes escogieron es una profesión que está en constante cambio. Entonces, lo que hoy tenemos como tal de información, el día de mañana puede variar. Caso lo que nos pasó el semestre pasado, en contabilidad 1 les enseñé todo lo de liquidación de nómina, les enseñé la cartilla completa de nómina para contadores y pues 2, 3 semanas después vino la reforma laboral. Es importante que ustedes siempre estén en constante actualización. Teniendo esto claro, vamos a hablar sobre proveedores, cuentas por pagar e impuestos, que es nuestra unidad número 3. Proveedores son las obligaciones que tienen las empresas con las personas que proveen las materias primas para colocar en marcha la producción o las mercancías no fabricadas para la empresa, para colocarlas como disponibles para venta de bienes o contratos de servicio. O sea, quiere decir que en el concepto de proveedores está las personas que nos entregan la materia prima o las mercancías para nosotros poderlas vender o prestar el servicio a futuro. La política de la cuenta por pagar. Cuentas por pagar comerciales, que es Grupo 22. Reconocimiento inicial. Se da con su costo histórico, que es el importe en efectivo recibido o entregado. Valor razonable es el importe de activos no monetarios recibidos a cambio de esto. Entonces, en su medición inicial se mide con los costos de adquisición de bienes y servicios. Ahorita lo vamos a ver en ejemplo. Si hay pago aplazado, se presenta el valor actual de los pagos que se están dando. Medición posterior, o sea, la medición inicial es cuando se compra como tal el producto, o sea, por primera vez. La medición posterior es la medición que se da en el transcurso del tiempo, Acá está medición inicial. Todo esto se le reconoce como medición posterior. Y acá al finalizar está baja en cuenta. ¿Sí? Entonces, la medición posterior se da en el importe en libros o valor actual si han cambiado las condiciones de este, si llegaba el caso de presentar un deterioro, una contingencia por alguna de las situaciones, entonces se debe de medir posteriormente dicha mercancía o dicho producto o materia prima. Baja en cuenta, la baja en cuenta se da cuando se paga o se cancela totalmente esa deuda. Entonces estamos hablando de proveedores que ahí estamos llevando la deuda adquirida por materia prima o por mercancía no fabricada para la venta de nosotros. Entonces, nosotros damos baja en la cuenta de proveedores cuando hemos pagado la totalidad o se ha pagado la totalidad de esa deuda adquirida. Presentación, hablábamos inicialmente en la unidad 1 que era un pasivo corriente y no corriente. Entonces la presentación y revelación, si es un proveedor que debemos de pagarlo a corto plazo, un máximo de 3 meses, por ejemplo, lo presentamos como pasivo corriente, a largo plazo como pasivo no corriente. Revelación obligatoria debe de ser en los estados financieros, debe de presentarse obligatoriamente estas deudas adquiridas por concepto de proveedores. Del grupo 22, proveedores, definición, incluye las obligaciones del ente económico por la adquisición de bienes y o servicios para la fabricación, este ya es el concepto explícito, para la fabricación o comercialización directamente relacionadas con la explotación del objeto social. Entonces, cuando nos pregunten ¿cuál es el concepto de proveedores? Es la obligación del ente económico de bienes o servicios para la fabricación o comercialización directamente relacionada con la explotación del objeto social. Con la explotación del objeto social. Entonces, ¿qué hace parte de los proveedores? Las materias primas, materiales, combustibles, suministros, contratos de obra,
compra de energía. Las obligaciones en monedas extranjeras deben ajustarse conforme a la normatividad vigente sobre la divisa. Vamos a ver un ejemplo sobre eso. Entonces, la cuenta 2205, proveedores nacionales, registro. Entonces, ahí registramos las obligaciones en moneda nacional extranjera con proveedores por adquisición de qué? De materiales, materia prima, equipos, suministros de servicios, contratación de oro. Entonces nosotros en proveedores los clasificamos como proveedores nacionales o proveedores del exterior o proveedores extranjeros. Entonces nacionales, empresas dentro del país. Proveedores del exterior, ya comprendemos que son las empresas extranjeras por compra de bienes y servicios o por compra de bienes y servicios, que es el concepto de proveedores. El reconocimiento sí o sí se debe hacer en moneda nacional, incluso si la operación fue en divisas. Si fue en dólares igual, se debe hacer esa transformación a nuestra moneda nacional, que es nuestro ítem de medición. Entonces vamos a hacer un ejercicio rápido. Compra crédito con IVA. Entonces, hecho contable, se compra mercancía grabada con IVA del 19% por 20 millones a crédito. Entonces, 14, 35, 36, electrodomésticos y muebles, 20 millones, y lo llevamos a 240802, IVA por pagar, 3.800.000. Sería proveedores nacionales con 23.800.000, puesto que lo hicimos a crédito. ¿Hasta ahí? ¿Este ejercicio está claro? Sí, profe. ¿Me están escuchando? ¿Me Profe, perdí? ¿me puede explicar de nuevo el ejercicio? Ok. Se compra mercancía grabada con IVA del 19% por 20 millones a crédito. Entonces, compramos la mercancía por el 19%, calculamos el 19% de 20 millones, ¿cuánto es? Calculémoslo ahí de una vez, 20 millones por 19% nos da los 3.800.000, se los llevamos a IVA por pagar y como es a crédito, utilizamos la cuenta proveedores nacionales 220505 con los 23.800.000. Cuando es con moneda extranjera. En el caso de la moneda extranjera, como lo mencionábamos anteriormente, la 2205 dice que se debe hacer con moneda nacional, incluso si fue con otro tipo de divisa. En este caso, estamos diciendo que compramos a crédito $20.000, una mercancía de materia prima, por decirlo así, de 20.000. Bueno, unos electrodomésticos. Acá lo planteamos con electrodomésticos e inmuebles valorizados en $20.000. Se paga el IVA del 19% y los derechos de aduana, o sea, los impuestos para ingresar nuestros muebles y electrodomésticos del 8%. La tasa como tal es el valor del cambio. Entonces, el valor del cambio para fecha de cuando estaba planteando el ejercicio, antes de ayer, era de 3.900. No sé si subió o bajó. Entonces, lo vamos a manejar con el TRM de 3.900. Entonces, compra crédito a $20.000. Entonces, se pagó el IVA al 19% y los derechos de aduana al 8% por valor de 3.900. Entonces, como nos dice que nosotros debemos transformarlo a moneda nacional, lo primero que tenemos que hacer es calcular $20.000 por 3.900. ¿Sí? Un dólar equivale a 3.900 pesos. Entonces, ¿cuánto equivale? 20.000. ¿Cuánto equivale 20.000? Se hace la línea de 3, entonces multiplicamos 20.000 por 3.900 y eso nos da 78 millones. los 78 millones de pesos. ¿Qué es lo que planteamos con el valor 143536 en la cuenta del electrodoméstico de muebles? 78 millones de pesos de muebles y enseres por la compra de este producto. Pero también nos dice que nosotros ahí no incluye el IVA, entonces tenemos que calcularle el IVA. Ustedes ven que en la factura nos dice
valor del electrodoméstico, $20,000 masiva. Entonces tenemos que sumarle el IVA por pagar, que es 240802. IVA por pagar, que sería calcular el 19% de los 78 millones. Entonces ya vemos que 78 millones por el 19% equivale a 14.820.000. ¿Listo? Pero también nos dice que existen unos derechos de aduana que se consideran unos gastos para poder ingresar nuestros electrodomésticos y muebles comprados en el exterior. Entonces, estos derechos de aduana son del 8%, entonces también debemos de incluirlos porque son unos gastos para traer este producto. Entonces, eso los calculamos, 78 millones por el 8% y nos da 6.240.000 pesos. Como nosotros estamos comprando a crédito, entonces este valor lo estamos debiendo. ¿Sí? Entonces esto lo llevamos a proveedores del exterior. Proveedores del exterior, que es la sumatoria de los 78 millones que valen nuestros muebles, más el IVA, más los derechos de aduana. Esto nos da que no nos salió como tal los electrodomésticos y muebles en 78 millones, sino el valor real de los electrodomésticos fueron de 99.060.000 pesos. Este ejemplo práctico con moneda extranjera está claro, ¿listo? ¿Sí? Sí, está claro. Sí, profe. Entonces acá tenemos unos ejemplos de proveedores. Entonces vamos ahora por cuentas por pagar. Concepto general de cuentas por pagar. Recorderis, proveedores nacionales que son todos los bienes y servicios para la fabricación o comercialización relacionados con nuestro objetivo social. Entonces, la compra de nuestros productos para la fabricación o comercialización de nuestro objetivo social. Entonces, ahí nosotros tenemos claro el concepto de proveedor. Que tenemos proveedores nacionales y extranjeros. Cuentas por pagar. En cuentas por pagar son obligaciones que contrae la empresa a favor de terceros diferentes a los proveedores. Entonces, son obligaciones que contrae la empresa a favor de terceros, pero ojo, diferente a los proveedores que tenemos. Entonces, eso quiere decir que no está relacionado con nuestro objetivo social y no está destinado para la fabricación y comercialización. Entonces, ya sabemos que en cuentas por pagar llevamos lo que no está destinado a nuestra fabricación y comercialización. Entonces, ahí aparece contratos de cuenta corriente, obligaciones con controladores o subsidiarios. Ahorita vemos un ejemplo de subsidiarios y controladores, contratistas y órdenes de compra, costos y gastos por pagar, acreedores, dividendos, retenciones, cuentas por devolver, entre otros. Ahí nosotros representamos deudas que surgen por servicios o bienes ya recibidos, pero que aún no se han pagado. O sea, quiere decir que en cuentas por pagar relacionamos todo lo correspondiente a obligaciones diferentes a los proveedores, pero que ya fueron recibidos y que aún no los hemos pagado. Ejemplo, si una empresa contrata una asesoría legal por 3 millones en junio, pero la paga en agosto, en junio debe reconocerlo como cuenta por pagar. Por ejemplo, en los condominios donde administramos, entonces en los condominios, ustedes saben que normalmente, o en cualquier empresa, usted en cualquier empresa, usted en octubre está camellando, pero usted le dice, venga, su cuenta, el mes se acaba el 31, entonces páseme la cuenta de cobro. Entonces, contablemente usted la registra como una cuenta por pagar el 31, como una cuenta por pagar a André Méndez. Pero realmente usted la va pagando por ahí el 6 o 7 del siguiente mes, o sea, en noviembre es que va llegando el pago como tal de esta deuda. Política contable. Etapa, el reconocimiento inicial es el valor de los bienes o servicios recibidos. La medición inicial se da por el costo de adquisición o del servicio recibido como tal.
Medición posterior por el importe que plasmamos en los libros. La baja en cuentas cuando se paga o se cancela la obligación en su totalidad. Presentación y revelación se presenta en el pasivo corriente o no corriente según sea el plazo. Igualito a proveedores. Estas cuentas reflejan obligaciones ya adquiridas y deben reconocerse aún si el pago no se ha realizado. En cuentas corrientes o cuentas por pagar aparece cuentas corrientes comerciales. Nosotros aquí podemos observar algo, que proveedores es 22 y cuentas por pagar es ¿qué? 23. Cuentas corrientes comerciales 2305. Representa el valor adeudado por el ente económico a terceros por conceptos diferentes a proveedores. Incluyen obligaciones financieras con los que existe un contrato de una cuenta corriente. Entonces, desde ahí permite compensaciones de saldos y remesas mutuas. Vamos a ver un ejemplo de esto. Una empresa recibe un préstamo a una sociedad vinculada por 10 millones de pesos. Esto se registra como una cuenta corriente comercial por pagar. O sea, en pocas palabras, hubo una entidad que nos prestó 10 millones de pesos y que debemos de pagarlo. Entonces tenemos que registrarla en cuenta corriente comercial por pagar porque tenemos un año máximo para pagarlo. Pero entonces, profe, explíqueme un poquito sobre qué es sociedad vinculada, cómo se come eso, por qué es importante. Entonces, vamos a hablar acá. Sociedad vinculada, el concepto general, para que ustedes, esto no sé si ya lo habían observado, si ya se lo han mencionado. Una sociedad vinculada es una persona jurídica que mantiene una relación de control, influencia significativa o participación económica directa o indirecta en otra empresa. O sea, quiere decir que acá tenemos la empresa A, ¿sí? Pero en la empresa A hay varios socios. Y uno de esos socios es una empresa B. Acá aparece una sociedad vinculada. Sociedad vinculada. Estas sociedades vinculadas tienen unas relaciones de control de influencia o de participación. Vamos a ver cuál es la diferencia de cada una de estas. En otras palabras, no es una empresa ajena, sino que existe entre ambas algún tipo de vinculación empresarial o societaria que puede influir en las decisiones financieras y operativas. Entonces, en el ejemplo acá, cuando dice que recibimos un préstamo, una sociedad vinculada, es una entidad, por ejemplo, un banco que tiene el 10% de nuestras acciones y nos dice, no, pues yo les hago un crédito a menor tasa de interés que fuese otro banco. ¿Por qué? Porque si le va bien a esta empresa, pues voy a tener mayores ganancias. Entonces, en estos tipos de sociedades vinculadas está la matriz o controlante. Es la empresa que posee el control de otra, por lo general porque tiene más del 50% del capital social y desde ahí tiene la capacidad de decidir sobre sus políticas y decisiones. Ejemplo, la empresa A tiene el 70% de las acciones en la empresa B. Entonces quiere decir que la empresa A es matriz y B es una empresa filial. Vamos a ver si volvemos a hacer la A acá. Acá aparecen tres socios. Tres socios. Aparece la empresa B, la C y la D. Entonces, la empresa B tiene el 50 más 1%. Entonces, ¿esta qué tiene? Tiene control. Control. Entonces, filial o subordinada, la filial es la sociedad controlada por otra. O sea, quiere decir que es la que está subordinada a una matriz, o sea, quiere decir a esta empresa que tiene más del 50% del capital social de la empresa. Coligada o asociada. Entonces, la coligada o asociada es la que tiene influencia significativa. Entonces, vamos a colocar aquí el concepto de influencia significativa. Entonces, existe una influencia significativa, pero no controla. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia del control, profe?
pues cuando usted tiene el 50% más uno, pues a pesar de que el resto de accionistas voten en contra, igual su voto vale en la decisión total. Entonces, así nos pasaba normalmente en en los centros comerciales. Existe algo que se llama coeficiente. En ese coeficiente electoral, en la toma de decisiones de las asambleas, entonces yo tenía uno que el banco, un centro comercial muy antiguo, que el banco poseía el 52% de coeficiente, porque el banco ocupaba casi que el 60% del centro comercial. Entonces, básicamente el banco enviaba un delegado y él siempre votaba a favor o en contra. Entonces, en pocas palabras, en la administración teníamos que ir a hablar con el banco para que el banco nos apoyara en la decisión que se tomara, porque básicamente el banco podía decidir si continuaba el proyecto o no continuaba el proyecto, porque tenía el 50+1 de la decisión. Colegiada o asociada, pues que existe una influencia significativa, pero no control. Esto ocurre cuando se tiene entre el 20 y el 50% de la participación en el capital social. Ejemplo, la empresa C posee el 30% de la empresa D. Eso quiere decir que la empresa C es asociada. En este caso vamos a colocarle que la empresa C posee el 29%. Entonces tiene influencia. ¿Por qué tiene influencia? Porque si usted lo busca otra entidad que tenga un 25% también, entonces usted ya tiene 25 más 29, muchachos. Usted ya tendría el 50+1 de la dirección. 54, ¿no? Sería 54%. Entonces, básicamente, por eso es que tiene influencia. Porque si usted lo busca otro con un porcentaje relativamente alto, pues entre los dos tendrían las decisiones de control. Por eso se le considera como de influencia. Y una sociedad vinculada por administración o de dirección común aparece como la número D, que es que tiene una participación económica. Participación económica, o sea, quiere decir que no necesariamente hay participación accionaria, pero comparten administración, socios, junta de direcciones, entre ellos. Entonces, dos empresas con los mismos socios mayoritarios o el mismo representante legal. Entonces, en la empresa D, ya que aparecen las que tienen el 5% o el 10% de la institución, o sea, no tiene una influencia significativa, pero tiene una participación económica directa o indirecta dentro de la institución. Entonces, sociedad vinculada a ese concepto quedó más que claro, ¿verdad, muchachos? Sí, señor. Excelente, Marín. Listo. Continuamos. Costos y gastos por pagar. Son obligaciones originadas por la prestación del servicio. ¿Prestación del servicio de qué? Llámese de transporte, mantenimiento, asesorías contables o legales. Y por gastos financieros. Gastos financieros que son intereses, chequera, gastos de transacciones, que es lo que más se da en las empresas. Que la empresa debe de pagar en un futuro. Estos valores se reconocen como pasivos siempre que cumplan la definición de un suceso pasado que obligue a la entidad a desprenderse de efectivo en una fecha cierta y futura. Ejemplo práctico, honorarios por servicios contables. Entonces, los honorarios por servicios contables se consideran prestación de servicio. Entonces, la empresa causó honorarios del contador por valor de 1.160.000, incluido el IVA. Este IVA, bueno, acá corregimos esto para que no quede ese dato cuando se lo suba, porque si no se lo corrimos, queda en 190 y 190. Ahora sí. La empresa causó honorarios del contador por un valor de 1.190.000, incluido el IVA. Este IVA no es descontable porque no está relacionado con las ventas. ¿Por qué no está relacionado con las ventas? Porque los honorarios del contador es área ¿qué? Administrativa. Entonces, valor base del servicio, 1.000.000, IVA del 19%, 190.000, total, 1.190.000. Entonces, nosotros lo registramos. Todo este ejercicio me quedo con los valores
Entonces, todo el ejercicio plantea que como el IVA no es descontable, lo llevamos cuenta 51.1030, asesoría financiera, el $1.000.000 del pago del contador, 51.1570, IVA descontable, 190.000 de pesos, 23.3525 los llevamos como honorarios por pagar, con el ejemplo que les estaba mencionando, de que a 31 de octubre nosotros vamos a llevar eso como cuentas por pagar, ¿sí? Cuentas por pagar, costos y gastos por pagar por prestación de servicios, pero pues 5 o 6 días después vamos a cancelar esos costos y gastos por pagar. ¿Por qué? Porque pues ya hemos hecho o ya hemos realizado el respectivo pago de este personal, ¿no? Pero igual que hay que registrarlo por fecha de corte, que es el 31. Entonces, en el IVA descontable planteamos los 190.000 y los llevamos a 23.3525, honorarios por pagar del $1.000.000. Entonces sería 23.3525.01, el nombre del contador, 23.6515.01, honorarios por pagar, IVA del $190.000. Este asiento sirve para mostrar con transparencia la composición del gasto y la naturaleza de IVA. Entonces, aquí no se usa la cuenta, acá colocamos el concepto, aquí no se usa la cuenta 240802 como IVA descontable porque el servicio no está relacionado con actividades grabadas de la empresa, como lo veíamos anteriormente en nuestros ejercicios anteriores, 240802 de IVA. Por lo tanto, el IVA se reconoce como un gasto más o como IVA por pagar. ¿Por qué? Porque no lo vamos a poder descontar. Un ejemplo en el caso que sí fuese un IVA descontable, nosotros no lo llevaríamos a 51.1570, sino lo llevaríamos a 240802 IVA descontable. Este es un ejemplo práctico, o sea, esto no se está plasmando. Solo quería mencionarlo si les quedaba la duda de profe, y si fuese IVA descontable, ¿qué varía? Entonces, cuando se les presenta IVA descontable, es 240802, cambia y lo llevamos a 23.35, 23.35. ¿Por qué? Porque lo estamos llevando de que aún no lo hemos pagado, ¿no? O sea, que estamos cerrando mes, que tenemos que hacer las conciliaciones, debemos informarle al gerente cómo nos fue este mes, pues lo estamos relacionando esa deuda que tenemos. Acá registramos unos ejemplos con registro de IVA generados por ventas. Bueno, nosotros vendemos unos productos por un valor de 5 millones más IVA. Entonces lo estamos calculando con 41.3505 ingresos por ventas de 5 millones de pesos. Y un IVA generado, porque este IVA sí lo estamos llevando, recuerden el concepto de proveedores, entonces nosotros lo estamos llevando, ¿por qué? Porque es un IVA relacionado con ¿nuestro qué? Vamos a verlo acá, nuestro objeto social. Entonces, como esa hace parte de nuestro objeto social, es un IVA que es contable. Ahora sí nos devolvemos. Planteamos como un IVA generado 240805. Va generado por un valor de 800.000 pesos y como es una deuda a crédito, ya lo planteamos 130505 clientes por el valor de el ingreso por venta más el IVA generado de 5.800.000. Cruce o compensación, profe. Entonces nosotros tenemos un concepto que es 240805, que es lo que nosotros hemos estado recaudando al momento de vender. Nosotros lo estamos recaudando. Pero nosotros también hemos pagado un IVA. En este caso, bueno, en el ejemplo este otra vez me toca, démosle mantener para que no me borre esto. Daría los 190.000 y vamos a calcular porque hice como 800 menos 190 nos da los 610.000. Le cortamos los 30.000 ya. Ahora sí vuelvo. Entonces, ustedes saben que nosotros recaudamos, pero también a nosotros nos cobran las otras entidades. Entonces, acá lo que hace es un paralelo en donde sabemos
cuánto hemos recaudado, cuánto nos han cobrado y al finalizar decimos cuánto es el IVA por pagar. Entonces, en este caso, se nos acabó el mes, tenemos declaración de IVA, tenemos que pagar o consignarle a la DIAN lo que hemos recaudado del IVA y realizamos la siguiente fórmula respectiva, 240805. IVA generado, o sea, el IVA recaudado de 800.000, en este caso, en este ejemplo, porque hemos vendido un IVA, hemos vendido un producto con un IVA generado de los 800.000. Entonces lo sacamos, tenemos una cuenta de 800, entonces los vamos a retirar, los vamos a debitar de esta cuenta. Tenemos un IVA que nos han cobrado a nosotros, en el caso anterior, un IVA por 160.000 pesos, 190.000 pesos. Entonces este IVA debe de ser, o este IVA es descontable, un IVA descontable de 190.000, por eso lo tenemos en el 240802. Entonces nosotros al momento de irle a pagar a la DIAN le decimos, venga DIAN, yo he estado pagando un IVA, en este caso fueron 190.000. Entonces yo le informo en la declaración de renta 800 menos 190.000, entonces yo le consigno a usted los 610.000 pesos porque este IVA es un IVA descontable. Deudas con accionistas o socios. Entonces aquí ya tenemos el concepto de el manejo que se le da al IVA. No obstante, recuerden muchachos que hice como un ejemplo rápido, pero que en la siguiente unidad, en la siguiente tutoría vamos a hablar. El primer tema específico es acreedores varios y IVA. Deudas con accionistas o Profesor, socios. ¿Sí? puede ubicarse en el ejercicio de la asesoría, donde el IVA va al gasto en ese. Una pregunta, ¿por qué usted coloca honorarios por pagar IVA de 190.000 pesos? Ese IVA no iría incluido en el valor por pagar al proveedor, porque el proveedor es quien declara ese impuesto. Sí, señor. Pero tengo que especificarlo porque si el proveedor después no lo paga, ya yo lo llevo contablemente porque yo debo registrar el valor que yo le estoy pagando por concepto del IVA. Porque si esta persona Claro, a la DIAN no me lo declara, yo tengo que tener el soporte de cuánto fue que yo le di por el IVA, contablemente. y su soporte no sería el gasto de 51.15. O sea, con eso usted no tiene la clasificación. Porque es que no, pero es que acá en esta cuenta, las 23, estamos relacionando porque aún no los hemos pagado. Acá no ha salido el recurso como tal, ¿no? Por eso nosotros los estamos diferenciando entre honorarios de pagar y honorarios por pagar con el concepto de IVA y honorarios por pagar directamente con los valores. ¿Por qué? Porque la contabilidad tiene que ser lo más específico posible, ¿no? Entonces, por eso nosotros los estamos dividiendo. Ya, pues, desde la autonomía de la entidad, usted podría llevarlo, 1.190.000, pero pues, un tema más de manejo institucional. Bueno, acá por eso les estoy colocando en el ejemplo. El IVA se reconoce como un gasto más o como un IVA por pagar y por eso aquí no se usa la cuenta 240802, nosotros lo estamos llevando en 5115 y lo estamos relacionando para llevar el control del manejo de este IVA, de honorarios por pagar. Pues acá es donde estamos manejando el concepto de honorarios por pagar que tenemos de la persona. No sé si está claro hasta ahí. Queda como la dudita de si calculo el 190.000. Pues acá contablemente lo que estamos intentando es ser lo más específicos posible en la contabilidad. Entonces, vamos a entrar al concepto de deudas con accionistas o socios, cuenta 2355. Ahí son obligaciones que tiene la empresa a favor de sus socios o accionistas por conceptos de que normalmente se da préstamos otorgados por ellos, pagos que hayan realizado en nombre de la empresa, aportes realizados que generan derechos a reembolso,
Entonces no incluye los dividendos o participaciones decretadas que se registran en la cuenta 2360, que la vamos a ver más adelante. Ese reconocimiento contable se reconocen cuando surge la obligación con el socio o accionista. Se miden inicialmente por el valor recibido o pagado a nombre de la empresa. Ya normalmente los accionistas, y es algo que ocurre mucho en la informalidad de las instituciones, pues de que, y se nos presentó en una de las instituciones que recibimos, que las personas estaban acostumbradas a pagar a nombre de ellos y decirle al contador, venga, colóquelo ahí, regístrelo ahí que es gasto de la institución, cuando realmente todo lo que esté direccionado a la institución tiene que estar especificado en una factura estipulada con los cumplimientos de facturación electrónica, con nombre de la institución, de la razón social y su número de identificación tributaria. Entonces todo tiene que ir relacionado a la misma institución y no puede ir que Carlos Pérez, presidente. Posteriormente se mantiene el costo amortizado o importes del libro según el caso. Se dan de baja cuando se paga o cancela la obligación de la institución. ¿Cuándo se dan estas deudas con accionistas? Normalmente cuando la institución no tiene el brazo financiero para financiar un proyecto inmediatamente. Normalmente, ejemplo, en algunas instituciones se dan que los ingresos son percibidos no en la primera semana, sino en una segunda semana del mes. Entonces, en esta primera semana, la institución se impulsa con un dinero de accionistas mientras se puede recuperar esos recursos. Entonces, para una obra relacionada con electricidad, el presidente apuntó o apoyó con el préstamo de los 6, 7 millones de pesos y que en el transcurso de la semana, en el transcurso de 10, 15 días, se le puede generar la devolución de ese préstamo. Ejemplos, acá hay varios ejemplos, tenemos 3, 4 ejemplos. Ejemplo 1, la renovación de la matrícula mercantil. Entonces, el socio Rogelio Ramos pagó la matrícula mercantil ante la Cámara de Comercio por cuenta y nombre de la empresa por valor de 850,000 pesos. Ojo, por cuenta y nombre de la empresa. O sea, él fue y la pagó con su tarjeta crédito, por ejemplo, pero la factura emitida por la Cámara de Comercio es destinada a la empresa XYZ. Lo llevamos a un gasto, registro mercantil 524010 y una deuda por el concepto de accionistas o socios, que es 235510. Se reconoce el gasto a nombre de la empresa y la obligación de reembolsarle el valor al socio de la institución. Ejemplo 2, reintegro de gasto al socio. Entonces, se reintegran el socio gastos realizados por valor de 650,000 pesos hechos en nombre de la empresa, llámese en una movilidad en representación de la institución. Entonces nosotros lo llevamos a 235510. Bueno, en este caso ya se le está pagando el reintegro del gasto del socio presentado. El socio por X o Y motivo tenía que hacer una movilidad. La institución le dice, venga, sí, yo le apruebo la movilidad, pero páseme los soportes de los gastos emitidos en la movilidad y conforme a eso le reintegro los pagos o le voy a pagar 650,000 de apoyo para movilidad. Entonces se hizo todo el proceso y aquí estamos hablando ya de la fase de reintegro del gasto de los socios. Entonces acá se le está reintegrando, entonces se cancela la cuenta 235510. En este caso, por ejemplo, para pagar el registro mercantil, pues sería lo mismo, 235510.01, Rogelio Ramos, que es socio, deben de estar acá los 850,000 y sale de moneda nacional los 850,000 y se cancela la cuenta correspondiente. ¿Sí? Si estos gastos están sujetos a retención, se debe descontar el valor de retención al momento del pago correspondiente. Entonces, si este fue gastos de representación y los gastos de representación deben de generar una retención conforme a la tabla, ahorita vamos a ver eso, se debe descontar el valor de la retención al momento de pagarlo.
Bueno, este ejemplo acá está mal planteado. Ahorita se contabiliza que los gastos de fletes y acarreos por 250.000 pagados a TCC S.A. 25.35, o sea, está bien contabilizado, pero quería actualizar porque el ICA es, por ejemplo, en el caso de este es un 1%. Bueno, ahorita lo vamos a ver. Creo que no, lo vemos en la siguiente tutoría. Porque es que el ICA varía, depende del municipio, ¿sí? Y la retención en la fuente, en el caso de gastos y fletes en acarreos, varía según, vamos a ver, ejemplo, la tabla de retención. Déjenme ver tabla de retención. 2025. 1%. Del 1%, ok. Tabla de retención del 1%. Acá, esto me lo había planteado. Tenía un poco. Sí, y vamos a calcular en este caso, digamos, en el municipio donde de Villa de Rosario, también es el 1% en la retención del ICA. Entonces, por eso se planteó el ejemplo de retención en la fuente por pagar y retención del ICA por pagar, que es de 2.500 y 2.500. Ahora sí vamos a retomar explicándoselos detallamos. Se contabiliza el gasto de fletes y acarreos por un valor de 250.000 pagados a TCC S.A. Entonces nosotros calculamos en la cuenta de gastos 52.35.50 transportes, fletes y acarreos los 250.000 pesos. Pero aplicamos las retenciones en la fuente correspondiente. Retención en la fuente por pagar por fletes y acarreos, que es del 1%. Y la retención en el ICA por pagar por el concepto de transporte de acarreos en un 1% nos da 2.500, 2.500. Quiere decir que en moneda nacional calculamos los 222.500 pesos. Entonces, acá explicado lo que dijimos. En el gasto se reconoce el gasto total por el servicio recibido. Retención en la fuente se retiene un 1% en este ejemplo sobre el valor del servicio sin IVA. 23.6825, retención en el ICA, se calcula el porcentaje municipal sobre la misma base. Estas tablas varían conforme a el municipio en el que se encuentren. Y 11.1005, bancos, se acredita el valor neto que efectivamente se paga al proveedor correspondiente. Ya que ya está corregido ahora sí. Para que cuando lo subamos. Profesor, la cuenta por pagar, el valor por pagar estaría errado, no serían 245.000. Claro. 245.000, porque estamos calculando, descontando los 5.000 pesos. Habíamos calculado por el 10, en el ejercicio estaba en el 10%. Por eso estábamos corrigiendo el 1%. Concepto general, bueno, hasta ahí vamos claros, ¿no? Hay el compañero que nos ayudó con la corrección del descuento, que serían 245.000, porque no estamos aplicando el 10%, sino el 1%. Pues acá vimos 3 ejemplos con accionistas o socios que se están dando. Concepto general de dividendos y participaciones. Entonces acá aparece un nuevo concepto que ya acá hacemos una pausa. Los conceptos que hemos visto. Proveedores, que fue el primero, proveedores nacionales, proveedores extranjeros. Cuentas por pagar, cuentas corrientes comerciales, sociedades vinculadas, costos y gastos por pagar, deudas con accionistas o socios. Y ahora vamos a revisar el concepto de dividendos y participación. Entonces, dividendos o participaciones por pagar. Son las utilidades que la empresa distribuye a sus socios o accionistas en proporción o su participación en el capital social.
Estos dividendos se decretan por la Asamblea General o por la Junta de Socios, dependiendo de la institución, y pueden pagarse en efectivo o en especie. El máximo permitido, según el Código de Comercio, es del 50% de las utilidades. Cumplen una función social que es proteger a la sociedad frente a pérdidas futuras, o sea, significan las reservas legales, ya les voy a hablar sobre eso. Política contable, la 2360. Reconocimiento inicial. Valor de los dividendos o participaciones decretados por la Asamblea y que deben de pagarse dentro del término legal. Su medición inicial es el importe decretado sobre las ganancias del ejercicio o las ganancias retenidas. La medición posterior es el valor en libros, o sea, el valor específico que no ha salido de la empresa. La baja en cuenta es cuando la empresa le paga los dividendos o las participaciones a sus socios. La presentación y revelación en el pasivo corriente, revelando los montos pendientes que tenemos por pagar. Acá estamos haciendo como un tema resumido porque acá vamos a entrar con unos ejemplos en dividendos y unos ejemplos en participaciones para que conozcamos los dividendos. Entonces, los dividendos son la compensación que reciben los accionistas de sociedades, ojo acá, de sociedades que emiten acciones, como son sociedades anónimas S.A., sociedades en comanditas por acciones, SCA, sociedades por acciones simplificadas, SAS, por haber aportado capital, llámese dinero o en especie, a la empresa. Entonces son los dividendos que reciben las acciones que las instituciones que emiten acciones. Y pues nosotros las hemos adquirido, llámese por dinero o en especie, dentro de la empresa. Entonces el elemento destinatario, accionistas de las sociedades. El origen son las utilidades generadas por la empresa. La forma de pago, dinero en especie. Decisiones, se aprueba sí o sí por Asamblea General de los Accionistas. La base de cálculo es el porcentaje sobre la utilidad o sobre el valor intrínseco de la acción. Ojo con este concepto. Valor intrínseco de las acciones. Importante, sujeta a retención en la fuente cuando corresponde. Cuando las tasas de interés del mercado bajan, los inversionistas prefieren acciones porque pueden obtener mayores retornos que con instrumentos financieros tradicionales como el CDT. Entonces, la mayoría de instituciones o empresarios que dicen, venga, esa tasa de interés está muy bajito, esta tasa de retorno de mi inversión en CDT va a ser muy efímera, vamos a arriesgarnos a invertir en acciones en dichas en X, Y o Z entidades. Entonces, uno de estos ejemplos. Ejemplo 1, distribución de dividendos. La empresa distribuye el 50% de sus utilidades, que serían 40 millones. Entonces, si son el 50% 40 millones, pues sabemos que el 100% de las utilidades son 80. Como dividendos, con un 5% sobre el valor intrínseco de cada acción. Esto ya lo veremos explicadito un poco más a fondo. Entonces lo vamos a llevar la 360505, ganancias del ejercicio, o sea, ya hicimos nuestro estado de resultado, nos dio nuestra ganancia del ejercicio, 80 millones, y acá vamos a retirar el 50% de nuestras utilidades conforme a la distribución de dividendos que permite el código 236505, o sea, lo vamos a pagar en los primeros 3 meses porque aprobó la asamblea, lo aprobó, listo. Dividamos o distribuyamos los dividendos, pero ahora hay que hacer ese proceso. Entonces, normalmente acá lo estamos llevando como dividendos por pagar por los 40 millones. Es posible que se tenga que hacer retención en la fuente por dividendos cuando las ganancias distribuidas no hayan generado el impuesto de renta y complementario de la empresa. Entonces, cuando estas no se hayan generado, y ahorita vamos a mirar qué sí genera y qué no genera estos impuestos de renta, hago énfasis aquí,
que esto ustedes lo van a ver en tributario 1, pero nos estamos adelantando a los hechos para que ustedes tengan un poquito de avance en este tema. Entonces, no hayan generado el impuesto de renta y complementarios de la empresa. Entonces, desde ahí, si usted no generó estos impuestos de renta, pues entonces hay que aplicar las retenciones específicas. Si usted generó los impuestos de renta, pues se toman distintas tablas de retención. Entonces, en estos dividendos y participación, en este caso, dividendos y participaciones no grabadas por personas naturales, estamos llevando a personas naturales en el ejemplo, solo aplica retención cuando el monto supera los 1090 VTs. Entonces, si es más de 1090 VTs, usted tiene que aplicar la retención de el 15%. Si no supera este monto, en la tabla de retención aplicará un 0%. ¿Qué significa VT, profesor? VT es el valor, la unidad de valor tributario. Vamos a ver cuánto está el valor, la tasa de unidad de valor. Mantener. 49,799 para el año 2025. Exacto. Para el año 2025, como lo dijo, ¿cómo es el nombre de nuestro compañero? Sergio Pérez. Vamos a anotarlo ahí, Sergio Pérez, porque estado participativo, vamos a colocarle un puntico positivo. Sergio, entonces el valor de la VT está en 49,799 pesos, conforme a la resolución 193. Esto se actualiza anualmente, entonces estos valores, con estos valores es que se calculan las tablas de retenciones, entre otras situaciones, ¿sí? Entonces en la tabla de retención siempre usted va a ver la medición por VTs. En este caso tenemos la tabla de retención, las tablas de retención ustedes lo van a ver en tributario, pero pues hay que irlo utilizando mientras vamos avanzando. Entonces, la adquisición de los vehículos a partir de, no aplica a partir de $1, ya aplica correspondiente, pero la adquisición de bienes raíces por vivienda, si es menor a 10.000 VTs, o sea, quiere decir que si usted calcula los 49,799, vamos a mirar aquí en la calculadora, pues 49,799 por el valor de 10.000 VTs, entonces le da los 497,999 pesos. Entonces, si este bien raíz no supera los 10.000 VTs, pues usted calcula la retención por el 1%. Pero supera los 10.000 VTs, casi es mayor a los 497, tiene que calcularlo por 2.5. La tabla de retención en la fuente, por eso el porcentaje de retención en la fuente varía según el ejercicio que estamos presentando. No obstante, usted en contabilidad 1, contabilidad 2 y 3 posiblemente, por ejemplo, en esta contabilidad, nosotros damos los porcentajes de 2.5, 3.5, el mismo ejercicio de los da. No obstante, mientras más avancen dentro de la profesión o dentro de la formación académica, pues el mismo ejercicio tendrá que darles para un análisis correspondiente de ustedes, ¿no? Que ustedes sepan y tengan claro cuál es el porcentaje a utilizar. Sigamos aquí, porque acá en este ejercicio hay dos conceptos importantes que vamos a solucionar en este momento. ¿Qué es ese valor intrínseco y qué es o cuándo se calcula o por qué, digamos, planteamos que se aplica retención en la frente si no ha generado el impuesto de renta? O sea, profe, si quedan utilidades, ¿no siempre tiene que calcular el 35% de los impuestos? Vamos a verlos. No todas las utilidades que reparte una empresa provienen de utilidades grabadas con impuestos de renta. O sea, no todas las utilidades que nosotros generamos al terminar el ejercicio, que en este caso fueron 80 millones de ganancia en el año, no todos estos 80 millones quieren decir que fueron ganancias correspondientes a impuestos o ganancias correspondientes a servicios grabados con impuestos de renta. Entonces, por ejemplo, la empresa tuvo pérdidas fiscales en años anteriores. Entonces, en el 2023 no nos fue tan bien y nosotros en vez de ganar perdimos 40 millones de pesos. Entonces, aquí nosotros debemos de asumir esos gastos como socios y accionistas, esas pérdidas del ejercicio. Entonces, estas pérdidas de ejercicio, cuando generan utilidades, en los siguientes años deben de
retornar a la institución, retornar a las acciones o a los accionistas de la institución. Entonces, estos 40 millones de los 80 son utilidades no grabadas con los impuestos de renta. ¿Por qué? Porque estamos retomando o retornando la pérdida que tuvimos en años anteriores. La empresa aplicó excepciones o beneficios tributarios y parte de la utilidad no fue grabada por beneficios de ejemplo. La ley que cobija a las nuevas empresas o empresas juveniles. Usted constituyó y los primeros 5 años hay una excepción para que estas empresas no paguen o no paguen la totalidad de la carga impositiva de renta. La empresa distribuye utilidad acumulada de años anteriores en los que no pagó renta. La empresa no estaba obligada a declarar renta por ser nueva, por ser de régimen especial, etcétera. Es que ustedes lo ven de régimen especial. Yo dicto contabilidad especial por algún séptimo semestre. Por ahí nos volveremos a ver. En esas situaciones, aunque sí hay utilidad contable, no todas pasarán por el impuesto de renta. Y ahí es donde entra la DIAN con esta regla. Si la utilidad no pagó renta en la empresa, paga al ser distribuida. Entonces, vamos ahorita a ver un ejemplo sobre qué es eso, profe. ¿Cómo así? Valor intrínseco de una acción. Entonces aparece el nuevo concepto de valor intrínseco, porque nos decía que vamos a distribuir 40 millones, que es el 50%, pero con un 5% de valor intrínseco. Entonces, la definición del valor intrínseco de una acción representa el valor real contable de cada acción dentro de una empresa. Es decir, indica cuánto le corresponde el patrimonio neto de la sociedad por cada acción emitida. En valores simples es el valor que tiene cada acción según el patrimonio de nuestra empresa. No el valor por el que se compró ni el que actualmente está cotizando en bolsa. Es el valor real que tenemos conforme a nuestro patrimonio. ¿Qué quiere decir? Que si la empresa el día de mañana, por X o Y motivo, entra en crisis financiera y quiebra, ¿cuánto es el valor intrínseco que tenemos de nuestra acción? Porque nosotros tal vez la compramos a cada acción a 50 millones de pesos, pero realmente en el patrimonio el valor intrínseco esa solo equivale a 5 millones de pesos. ¿Por qué? Porque es lo que puede responder la institución llegado al momento de una crisis financiera para con el accionista. ¿Cómo se calcula el valor intrínseco por acción? Patrimonio neto dividido con el número total de acciones. ¿Cuál es el patrimonio neto? Capital social más reserva más utilidades menos pérdidas acumuladas de la institución. Número total de acciones son las total de acciones ordinarias en circulación. Entonces, ¿cómo calculamos este ejercicio, profe? Ejemplo práctico. Una empresa tiene un patrimonio neto de 800 millones. El número de acciones ordinarias son 40.000 acciones ordinarias. Entonces, quiere decir que a pesar de que usted haya comprado la acción en 100.000, el valor intrínseco de esta acción conforme al patrimonio neto es de 20.000. O sea, quiere decir que la empresa solo tiene la capacidad de pagarle a usted financieramente, llegado el momento de entrar en una crisis financiera, de 20.000 pesos por cada acción. ¿Por qué es importante este concepto, muchachos? Porque cuando ustedes vean análisis financiero y cuando los contraten en las entidades, les van a decir, bueno, hay que invertir un recurso. Entonces usted ya va a saber que usted el primer concepto que va a consultar antes de generar una inversión es cuál sería el valor intrínseco de la institución. O sea, si el día de mañana al jefe mío, la empresa donde invertimos quiebra, ¿cuánto va a perder? Para que no me vaya a echar después y diga que la decisión que yo tomé fue la peor, porque esta no tenía ni patrimonio con qué solventar. Esto significa que cada acción representa 20.000 pesos del valor contable de nuestra institución. ¿Por qué es importante esto? Cuando se decreta un dividendo con base al valor intrínseco, se está diciendo que cada acción recibirá el porcentaje de ese valor por cada acción que posea. Ejemplo, si se decreta un dividendo del 5%,
sobre el valor intrínseco, y este valor intrínseco es de 20.000, en el caso de este 20.000 por acción, entonces cada acción genera dividendos 1.000 pesos. Entonces quiere decir 20.000 multiplicado por el 5% nos da el valor de 1.000 pesos. ¿Sí está bien calculado? Sí está bien calculado por 1.000. Entonces, quiere decir que teníamos 40.000 acciones accionistas. Al momento de que fuimos a repartir esta plata, que eran 40 millones, y hicimos con un 5% sobre el valor intrínseco, o sea que hay 40.000 acciones circulando, quiere decir que por cada acción usted va a recibir 1.000 pesos. Eso nos da 40 millones. Entonces quiere decir, en pocas palabras, que si usted es dueño de 10.000 acciones, 10.000 acciones, cada acción le equivale a 20.000. Entonces usted va a multiplicar estos valores correspondientes para hallar cuánto le corresponde a usted en cada una de estas acciones. Vamos a verlo, creo que yo coloqué un ejemplo acá. Pues toca generarlo acá. Entonces dice que cada acción genera 1.000 pesos. Por 10.000, entonces ustedes saben que a usted le corresponden los 10 millones de ellos, de esos 40.000 que se están registrando. Creo que sí, coloqué el ejercicio, debe estar más adelante. Las participaciones. Entonces acá ya sabemos que dividendos. Vamos a hablar sobre las participaciones para ir cerrando el día de hoy. Participaciones tiene un caso particular de diferencia de los dividendos. ¿Cuál es, profe? Que las decisiones aquí se aprueban por la junta de socios. Los dividendos se aprueban por las asambleas generales de accionistas. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que los dividendos son para las empresas con acciones, y cuando hablamos de participaciones son las empresas que tienen responsabilidades limitadas. Llámese limitadas, colectivas o en comandita simple, por nuestros aportes realizados en el capital social de nuestra empresa. Pues acá en dividendos es porque nosotros hemos adquirido acciones, y en participaciones es porque hemos realizado aportes de capital social de nuestra institución, y eso nos representa un porcentaje de la toma de decisiones de la empresa. Nuestro origen es la distribución de las utilidades generales. Nuestra forma de pago es la misma, dinero en especie, pero la base del cálculo es el porcentaje sobre la utilidad del ejercicio o sobre los aportes que yo tengo. Aunque las empresas, acá hacemos una nota aclaratoria, aunque las empresas unipersonales de una persona son asimiladas a las de responsabilidad limitada, como están formadas de un solo socio, no se requiere de distribución de ganancias, pero debe hacerse la reserva legal por su responsabilidad limitada a sus aportes ante terceros. Lo mismo hacen las sociedades por acciones simplificadas. ¿Cómo se come eso, profe? Quiere decir que las empresas unipersonales no nos pueden decir, que una empresa donde hay un solo socio, no puede decir que voy a distribuir el 100% de mis recursos. ¿Por qué? Porque él tiene deudas. Él le debe a un proveedor 100 millones, él le debe a otro, a otras cuentas por pagar 50 millones más. Entonces, con esa responsabilidad social que tiene el Estado, le dice, venga, usted no se puede gastar toda la plata, porque si el día de mañana usted decide cerrar esta empresa, ¿cómo le va a pagar a esta gente? O sea, los empresarios van a perder haberle prestado a usted el dinero. Entonces, existe una responsabilidad social que genera que exista una reserva legal institucional. Entonces, en nuestro ejemplo 2, calculamos el mismo ejercicio. La sociedad limitada distribuye el 50% de sus utilidades, pero a diferencia de por acciones, con participación a sus socios. Entonces lo calculamos con 360505, ganancias del ejercicio 40 millones y 236010 participaciones por pagar. Los 40 millones.
Es posible nuevamente que tenga que hacer retención en la fuente, como en el caso anterior, donde la sociedad no aporta al Estado el impuesto de renta. Acá hacemos una diferenciación, una diferencia clave entre dividendos y participaciones. ¿A quién se le pagan? Los dividendos se le pagan a accionistas y las participaciones se le pagan a los socios. Tipos de sociedades: las sociedades anónimas simplificadas, sociedades comanditas por acciones, las participaciones limitadas, colectivas, sociedad, simples, entre otros. Órganos que aprueban. Los órganos que aprueban la distribución del recurso son las asambleas en dividendos y en participación en la junta de socios. Obligaciones de reserva: sí existe la obligación de reserva legal, incluso si existe una sociedad unipersonal. Naturaleza jurídica: existe título accionario. Cuando hablamos de dividendos, ellos tienen unos títulos accionarios. Y las participaciones, ahí es donde usted dice: yo soy socio de una institución, porque tengo aportes en cuotas de participación de esta empresa. Vamos a entrar a retención en la fuente. Retención en la fuente es el recaudo anticipado del impuesto de renta que se realiza a todo contribuyente sujeto a cualquier pago susceptible de generar riqueza. Su finalidad es facilitar, y ese es el concepto principal, es facilitar el recaudo del impuesto y asegurar que el Estado reciba parte del tributo al momento en que realiza el pago, sin esperar el cierre del periodo gravable. ¿Qué es lo que busca la retención en la fuente cuando se creó? La retención en la fuente lo que buscaba era hacer una caja menor del Estado. ¿Por qué? Porque inmediatamente cada mes el Estado va recibiendo ingresos por retención en la fuente. Normalmente, ejemplo, persona natural, donde no se presentaran estas retenciones en la fuente, nosotros solo lo haríamos o solo el Estado recibiría por parte de los declarantes una vez al año, que es cuando tiene que hacer su declaración de renta. Lo que hace el Estado es: venga, como necesitamos un flujo de recursos, vamos a crear esta norma que diga que existe una retención en la fuente por estos conceptos, y de esta manera vamos a tener una caja menor para inversión constante. Política contable de la retención en la fuente, que es la cuenta 2365. Reconocimiento inicial: es todo contribuyente al impuesto de renta que pertenezca al régimen común debe reconocer la retención en la fuente y aplicar las tarifas correspondientes en cada pago que realice, por bienes o servicios, para luego consignarlos ante la Administración de Impuestos, que es la DIAN. Esto incluye pagos por qué, ¿cuáles conceptos, profe? Proveedores de bienes, arrendamiento, honorarios, comisiones y otros conceptos sujetos a retención. ¿Cuál es esa medición inicial? Se realiza aplicando las tarifas sobre el pago conforme a nuestros conceptos: renta, IVA, honorarios, ICA, entre otros. La medición posterior se mantiene por el importe registrado en el libro hasta que nosotros realizamos el pago, o sea, seguimos llevando todo a la cuenta de retenciones, hasta el momento en que vamos a cancelar la totalidad de este pago en la declaración de cada mes. Baja en cuenta ocurre cuando se presenta y paga el valor retenido a la DIAN en las declaraciones tributarias mensuales. Presentación y revelación: se presenta como un pasivo corriente en el estado de situación financiera y su saldo se informa con importe a la fecha del reporte que está dando. La fecha de reporte si es quincenal, mensual. 2365 en la retención, como lo mencionábamos, ya este es el concepto estipulado que registra los importes recaudados por el ente económico a los contribuyentes o sujetos pasivos del tributo, en virtud del carácter de recaudador. Estas obligaciones surgen como consecuencia del desarrollo normal de las actividades de la empresa. Sujeto de retención son toda persona natural o jurídica que realice un pago susceptible de generar riqueza. Llámese ingresos, costos, gastos, impuestos, ganancia líquida. Debe de practicar retención en la fuente por conceptos de impuestos de renta, por IVA, por ICA.
Equivalencia entre la tasa de retención e impuesto de renta. Entonces, en el estado de resultado, un ejemplo rápido. Ingresos tienen un valor de 1.000.000 de pesos, que es la estructura del 100%, con una retención del 2.5%, equivalente a 25.000. Menos costos de venta, gastos operacionales, nos da una ganancia. Estas ganancias calculamos con una estructura del 10%, que equivale a la ganancia. Calculamos el impuesto del 25% y esto nos da la misma equivalencia de la retención en la fuente. Por ahí colocamos este ejemplo, porque esto es lo que busca el Estado. Esto es lo que busca el Estado. Ir recaudando, porque este recaudo se hace mes a mes, pero nuestra declaración tributaria de la organización la hacemos en el primer semestre. Profesor, qué pena. ¿Sí? El porcentaje de retención en la fuente siempre es del 2.5. No, les mencionaba que existe una tabla de retención. Esta tabla de retención el Estado la puede ir actualizando constantemente. Entonces hay que irla revisando conforme a cada año en la formación de ustedes profesionales. En este caso estamos haciendo como un cálculo del 2.5%, pero varía. En el caso, como lo mencionó el compañero Sergio, en el ejemplo de gastos de flete teníamos una retención del 1%. Entonces depende del concepto que se está dando. La venta, el pago, depende de cada esto. Por Profesor, ejemplo, quisiera también mencionar algo. ¿sí? De hecho, para este año, el 1 de junio, las bases de retenciones disminuyeron con el fin de que la DIAN recaudará más dinero pues constantemente. Anteriormente, ejemplo, la base de retención por compra estaba en 1.000.000 y pico. En este mismo año, 2025, y a partir del 1 de junio de este mismo año, la retención cambió a 498.000, con el fin de que aquellas empresas cumplieran con menos base para retención, aplicar retención y entregarle el dinero, declarar el dinero a la DIAN. Entonces, por eso es que les mencionaba, exactamente, les mencionaba que esta es como la caja menor de el Estado. Es un debate amplio sobre el tema, porque al disminuir esa base, lo que genera es que las entidades pues tengan menos recursos de caja, porque normalmente estas empresas pues, utilizan estos recursos para hacer un flujo de caja dentro de la institución. Entonces el Estado le decía, sí, pero es que no debería ser en la práctica eso, porque si eso sigue siendo un dinero para el Estado, ustedes lo que le estamos diciendo es que paguen en el mes como tal y no espere a la declaración. Entonces, eso fue un debate que hubo mientras se disminuían los montos como tal. Entonces, interpretación de lo que estamos visualizando. La retención del 2.5 aplicaba sobre la base del total de ingresos genera un anticipo equivalente al 25% del impuesto sobre la utilidad. Este 10% es básicamente como el restar, equivale el 10% de los ingresos que hemos obtenido. A reducir los costos, a reducir los gastos operacionales, está el 90%, tenemos de ganancia solo un 10%. Este cálculo solo es válido cuando la utilidad gravable representa el 10% de los ingresos brutos. O sea, básicamente, lo que muestra o lo que mostramos en este ejemplo es que la función de la retención en la fuente es que cuando usted vaya a pagar el impuesto, ya usted no debe pagar el 35 total. O sea, que usted no saque un recurso amplio para pagar la totalidad de ese impuesto, sino que usted ya deduce o reduce lo que usted le han retenido y ha declarado en el transcurso del año. Por eso ustedes en las declaraciones personales les colocan y les aparece el concepto de retenciones aplicadas, ¿no? Las retenciones que le han aplicado en el transcurso del año gravable. Retención en la fuente en impuestos de industria y comercio, también existe la retención en la fuente de industria y comercio, la retención a título de renta y el ICA retenido se aplican de mayor jerarquía a menor. Por ejemplo, de régimen común a régimen común o a régimen simplificado. La retención es un mecanismo de recaudo anticipado del impuesto de renta de tributos municipales. La retención a la renta es de carácter nacional, mientras que el ICA, que es el impuesto de industria y comercio,
es municipal, aunque se ha buscado en el transcurso de los años generalizarlo en la mayoría de los municipios del país. Antes de aplicar la retención del ICA, se debe verificar la normatividad vigente del municipio correspondiente al que mencionaba. En este caso, Cúcuta, Santa Marta, Villa de Rosario, dependiendo, digamos, del municipio donde ustedes estén radicados. Retención ahorita vamos a ver unos ejemplos, acá estamos colocando los conceptos. Retención del IVA y agentes retenedores. Entonces, impuestos a las ventas retenidas IVA. Solo hacen retención del IVA los contribuyentes con mayor jerarquía tributaria sobre aquellos con menor jerarquía. Por ejemplo, un gran contribuyente puede retener IVA a un régimen común y un régimen común puede retener a un régimen simplificado. Esto, muchachos, para que no se compliquen tanto, yo tengo un profe en tributario, que es en tributaria 1, que nos pudo hacer un Excel así grande, nos colocaba régimen, bueno, esta está vacía, nos colocamos una tablita. Gran contribuyente, con gran contribuyente, régimen común, con régimen común. Simplificado. Y nos comenzaba a decir, ¿qué pasa cuando el gran contribuyente le vende a un gran contribuyente? Entonces colocaba a explicar si aplicaba retención de IVA, aplicaba retención de IVA y así sucesivamente. Esto lo van a ver en tributaria, por eso es que, digamos, no amplío tanto el concepto del tema, pero desde ahí, de estos conceptos, al tener nosotros claridad de cuándo aplica la autorretención, bueno, acá me faltó gran contribuyente, faltó el autorretenedor, ¿no? Porque hay un concepto de autorretenedor que pues, usted no le puede retener porque ellos básicamente, el Estado confía tanto en el autorretenedor que dice, no, usted recaude y después paga. El IVA retenido del régimen simplificado se asume como mayor costo de la compra, pero es descontable en la declaración de IVA. Agentes retenedores son las obligaciones principales, son obligados los que son considerados agentes retenedores, deben de efectuar la retención, consignar los valores retenidos en los plazos legales, causar y pagar intereses moratorios en caso de consignaciones extemporáneas, expedir certificados por salarios y por otros conceptos. Cuando venga el momento de las declaraciones, pues usted le pide a cada una de las entidades donde trabajó que le den el certificado con la finalidad de que usted sepa cuánto le retuvieron en el transcurso del año, porque eso usted se lo descuenta. Presentar la declaración mensual de retención. Y aparece un concepto de autorretenedores. Entonces, estos autorretenedores son personas naturales o jurídicas quienes la DIAN autoriza a autorretenerse el impuesto. Esta figura evita la pérdida de certificados de retención y permite descontar dichos valores en sus propias declaraciones. Pueden ser autorretenedores que, eso no es que pueda ser cualquier persona. Autorretenedor debe de ser una persona jurídica que hubiese obtenido ingresos brutos en el año gravable anterior superior a 130.000 unidades de valor tributario. ¿Esto sería cuánto en plata? Ahí me van calculando. Tener un número superior a 50 clientes que le practiquen retención en la fuente. O sea, él debe demostrar que como es tan grande, hay más de 50 instituciones que le retienen mensualmente. Entonces, ¿qué dice? Venga, yo, si desean, para hacer más fácil el manejo, porque al tener 100 clientes que me practican retención, debo de solicitarles certificados. Hay unos que sí me lo envían, hay otros que no, y eso genera un desfase total en la información que yo le emito a la DIAN. Entonces, permítanme a mí autorretenerme, porque como son tantos clientes, pues va a ser muy complicado. Entonces, la DIAN aquí le dice, bueno, le acepto que usted sea un autorretenedor y autorretenga, pero la DIAN también puede revocar la autorización si el autorretenedor no paga en las fechas estipuladas. O sea, esta persona recauda en autorretención 100, 500 millones de pesos, 1.000 millones de pesos en el transcurso del mes.
pero no los está declarando en las fechas estipuladas, entonces a la DIAN le dice, ven, mejor como yo necesito este flujo de efectivo constante, mejor vuelva a hacer régimen gran contribuyente normal y no le doy la potestad de autor. Un ejercicio general ya para cerrar, creo que con este cerramos. ¿Sí? La empresa gran contribuyente adquirió electrodomésticos e inmuebles para la venta por valor de 50 millones masiva del 19%. Al proveedor perteneciente al régimen común se le practicaron las siguientes retenciones. Retención en la fuente a título de renta del 2.5%, retención en la fuente a título del IVA del 15%, a título del IVA, ojo aquí, acá hay un concepto a título del IVA, quiere decir que del 19% que vamos a retener a título del IVA el 15% y retención al título del ICA, en este caso, en Villa del Rosario, es del 0.5%. Con base en la factura recibida y las políticas contables, se debe registrar la compra, el pago al proveedor y posteriormente el pago de las retenciones a la DIAN y al municipio. Vamos a ver para acá. Primer asiento contable, compra con retención practicada. Entonces calculamos que 50 millones fue la compra masiva. Entonces calculamos el IVA del 19%. ¿Y está calculado el 19% bien? Por 19%, sí, efectivamente no hay millones. Aplicamos la retención en la fuente por el concepto de título de renta del 2.5%, que es 1.250.000. La retención en el IVA, pues tenemos que agarrar los 9.500.000 por el 15%. Y eso nos da 1.425.000. Entonces, esta retención en IVA se calcula con los 9.500.000. Vale. Ahí equivalemos a... vamos a colocar aquí porque después se confunde. Pues vamos a colocarlo es 15% del IVA. Por eso se le llama retención de IVA por 15%, 23,7740, y la retención en el ICA del 0.5%, entonces calculamos los 50 millones por el 0.5%, que son los 200. Esto nos da un valor de 56.575.000 de deuda a proveedores nacionales. Entonces, asiento contable a pago a proveedores. Entonces, listo, ya teníamos la platica, ya teníamos cómo pagarle al proveedor nuestra deuda adquirida. Entonces, cancelamos la cuenta de proveedores nacionales por el valor de 56.575.000 y bancos, cuenta corriente, sale el recurso de nuestra moneda nacional, 56 millones. Obviamente aquí en la realidad con la... ¿sí? Los 59.500.000, pues nosotros está saliendo 56.575.000, pero sabemos que estas cuentas las debemos de pagar en las siguientes declaraciones de IVA, ¿no? Entonces, que ese cálculo restante de 59,5 menos 50. Esos 3 millones restantes se deben de pagar en el periodo siguiente apenas generemos la declaración. Caso siguiente, nuestro tercer asiento. Se hizo la declaración mensual, entonces ya aquí se acabó el mes, hicimos cierre, ya hay que declarar. Entonces se hizo la declaración mensual de la retención en la fuente por los diferentes conceptos a título de renta, que fueron 3 millones de pesos. Las retenciones practicadas a título de IVA fueron 1.500.000. Se pagó con cheque a favor de la DIAN. Bueno, la realidad es que hoy por hoy se paga todo por PSE. Uno ingresa a PSE con el código de la declaración y ahí es donde pago yo. Ayer pagamos la de una de las instituciones. Entonces, acá lo que nos dice el ejercicio es que entre retenciones por salarios y pagos laborales,
retenciones por honorarios, en retenciones por servicios, por arrendamiento, retenciones por compras, fueron 3 millones de pesos, y entre retenciones por IVA retenido a terceros fue de 1.500.000. Entonces, al momento de pagar, sea en bancos, pago a la DIAN por un valor de 4.500.000. Obviamente, este es un ejemplo netamente académico, ¿no? Obviamente, esto puede ir variando. Entonces, de salarios o pagos retuvimos 500.000 en retenciones. Por honorarios se retuvieron 300.000 y así sucesivamente. Hacemos una cuenta total de 23.65 y la cancelamos todas. La cancelamos todas en los débitos por el pago de la consignación a la DIAN. En este caso, se hizo la respectiva declaración y ojo aquí, por eso hacemos una pausa. La declaración del ICA, como lo mencionaban inicialmente, acá está, el ICA es de carácter municipal. Entonces, este no tiene nada que ver con la DIAN. La DIAN es nacional, pero acá en los municipios, cuando tenemos que declarar el ICA, se hace un pago hacia la alcaldía. Entonces, esta declaración la hacemos totalmente por aparte a la declaración que le estamos haciendo a la DIAN. El 97, se hizo la respectiva declaración bimensual de retención del impuesto de industria y comercio, que fue de los 250.000, tomando los valores de los libros auxiliares. La retención se pagó en bancos de la ciudad a nombre de la tesorería municipal. El impuesto de industria y comercio le cancela la cuenta y la pagamos por moneda nacional. Nos pasamos 7 minuticos. Acreedores varios es el último concepto. Creo que dejémoslo ya, resolvámoslo porque es el último. Es la cuenta 2380. Entonces, en acreedores varios registra todos los valores adeudados por el ente económico por conceptos diferentes a lo que hemos hablado anteriormente. Cuentas por pagar, costos y gastos, dividendos, proveedores, retenciones. Entonces, en acreedores varios vamos a llevar todos los conceptos que no estén estipulados en los anteriores conceptos de los que hemos hablado. ¿Cómo qué? Como depósitos de ganado en participación, comisionistas de bolsa, ejemplo que contratamos a una persona para que nos dé resultados en inversiones en bolsa y vamos a pagarle a esa persona por comisiones de resultados, sociedades administradoras de fondos de inversión, reintegros y fondos de perseverancia, entre otros. Entonces, estos se contabilizan en el caso, ejemplo, otros gastos financieros extraordinarios, 51.9595 por un valor de 3.500.000 y acreedores varios en fondos de inversión 238005. Ya no hemos pagado este recurso correspondiente. La siguiente clase, compromiso, ampliará un poquito el tema de acreedores varios, porque no quedan así como sin ejemplos prácticos de este tema. Finalizando el taller, llegó el taller, muchachos, porque acá no llegamos. Yo dije antes, les dejé muy poquito, miren, me fue la hora y 40. Responda brevemente, pero con precisión, las siguientes preguntas. ¿Qué son los proveedores? Diferencia entre cuentas por pagar y proveedores, eso está en la diapositiva. ¿Qué es un acreedor vario? Da 3 ejemplos. ¿Qué diferencia existe entre una sociedad vinculada a matriz y una sociedad coligada, que esa se la expliqué también? Mencione 2 casos en los cuales se registra un pasivo en la cuenta deudas con socios accionistas, también les muestro los ejemplos, y un ejercicio. Clasifica cada uno de los siguientes hechos económicos según el grupo. Entonces acá ustedes van a colocar, la empresa compra materias primas a crédito a una empresa nacional. Entonces, ¿esta dónde lo vamos a llevar? Pues ustedes ya saben que esta es ¿qué? Proveedor. Proveedor. Proveedores, muy sencillo. Proveedores. Y acá me coloca una justificación sencilla. ¿Por qué? Porque pues, cumple con el objetivo social. Objeto social.
Y listo, ya tienen ahí su primer punto. Y así sucesivamente con los otros 1, 2, 3, 4 puntitos. Y como no podíamos dejar sin aplicar un ejercicio sencillo, entonces elabore los siguientes asientos contables. La empresa Textiles del Norte debe reconocer la siguiente obligación, las siguientes obligaciones. Comisiones por servicios bursátiles con una sociedad comisionista por valor de 5 millones. Esta, bueno, acá les coloqué aquí el nombre, lo que se quitaba. Caso 2, compra con retenciones. La empresa gran contribuyente compra mercancías grabadas con el IVA, aplique retención, RETEICA y RETEIVA. Obligación con socio. El socio Luis Martínez pagó en nombre de la empresa Registro Mercantil por 850.000. Mejor dicho, esto quedó de papayazo para que saquen 5 todos. En el transcurso del día de hoy a mañana les llegará por este medio y por WhatsApp el link para que vean la grabación, el link para que puedan subir el trabajo. ¿Listo? No siendo más, muchachos, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Espero que les haya gustado la clase. Profe, Sí, dígame. ¿para cuándo es el trabajo? Bueno, ¿tenemos alguien ahí que nos ayude para responder? ¿Para cuándo son los trabajos? Un día antes de la próxima clase. Exacto. Desde la tutoría 1, recuerden que nunca voy a cambiar esas fechas. Llega. Un día antes de nuestra siguiente tutoría, o sea, quiere decir que hasta el viernes tienen plazo para entregarlos. ¿Listo? No siendo más, muchachos, muchísimas gracias, que me les vaya muy bien en este día de tutorías y espero vernos en 15 días, o sea, el 25 de octubre. Vale, profe, muchas gracias.